Les recuerdo que el propósito del panorama de Apocalipsis es ayudar a la iglesia a aplicar los principios hermenéuticos que estudiamos en las lecciones de escatología. Hace algunos meses estuvimos estudiando cómo debe interpretarse Apocalipsis. Estuvimos estudiando cómo interpretar las imágenes de Apocalipsis, cómo interpretar Apocalipsis a la luz de la estructura neotestamentaria de el ya, pero todavía no, entre otros principios. Lo que estamos haciendo en este panorama no es una predicación expositiva de cada sección de Apocalipsis, es un panorama. Estamos dando, o vamos a dar, 12 lecciones donde estamos agarrando capítulos completos simplemente para darles una visión de cómo se interpreta el texto. Y una vez acabemos este proceso, cada uno de nosotros podamos acercarnos al texto con más confianza. Siempre con humildad ante el Señor, rogando que sus misterios nos sean revelados por el Espíritu Santo en la meditación clara y profunda de la palabra. Pero sí con más confianza que el libro de Apocalipsis no es tal tabú como nos ha enseñado el dispensacionalismo, secretos indescifrables, sino más bien es un libro entendible y de edificación para la iglesia, y del cual la iglesia debe tomar consolación y no temor. ¿De acuerdo? Ese ha sido el propósito. Así que recordándoles el propósito, hoy vamos a enfocarnos en los capítulos 8, 9, 10 y 11. Y como he dicho anteriormente, no voy a poder leer aquí los 4 capítulos. Es recomendable para los que están viendo este material en internet leer primero estos 4 capítulos y después ver el video para tener frescas todas las imágenes que se usan aquí. Así que a fin de que podamos entonces ver el tema de estos 4 capítulos, déjenme hacer 2 cosas. En primer lugar, el título. Déjenme darles el título para así englobar el tema. Las 7 trompetas y los 2 testigos. Ese es el título. 7 trompetas y 2 testigos. Hay otros temas, pero si quieren un resumen de los 4 capítulos, ese es las imágenes principales. Ahora déjenme dar un resumen de estos 4 capítulos. Resumen que lo tienen apuntado en sus hojas. El tema de esta sección del libro de Apocalipsis es acerca de los juicios que Dios derrama sobre las naciones. Eso en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Apocalipsis 8 se introduce con las oraciones de los santos por justicia. Y Dios responde a esas oraciones a través de las trompetas. Las 7 trompetas son la respuesta de Dios a las oraciones de los santos, juzgando, juicio. Estos juicios se simbolizan por medio del concepto de trompeta, las cuales tienen el propósito principal de juzgar. Aunque el pueblo de Dios, pueden dirigir a las naciones al arrepentimiento. Las trompetas son juicios, pero también esas trompetas pueden llevar al arrepentimiento. En medio de esas dificultades, el pueblo de Dios también se ve afectado, así como en Egipto. Las plagas afectaron también al pueblo en algunas ocasiones.
Y el propósito, además de estos 4 capítulos, del largo interludio que hay, es prácticamente el capítulo 10 y 11, la primer parte del capítulo 11, un interludio, un paréntesis. El propósito del interludio es mostrar al pueblo de Dios cuál será su labor en medio del derramamiento de los juicios a las naciones. Veamos entonces la estructura que vamos a seguir en este estudio. En primer lugar, vamos a ver la transición que hay en los versículos 2 al 5 del capítulo 8. Después, del versículo 6 al capítulo 9, versículo 21, vamos a ver las 6 primeras trompetas. 6 primeras trompetas. Después de esto tenemos un interludio que se divide en 2 partes. Y después veremos la séptima copa, la séptima trompeta. Algunos pasajes del Antiguo Testamento que son importantes considerar para la interpretación de esta sección son Éxodo 7 al 12, así que recomiendo que para completar este estudio se lean estos capítulos de manera completa. Éxodo 7 al 12, Josué 6, Daniel 10 y Zacarías 4. Así que comencemos entonces con la transición. Los versículos 2 al 5 sirven como una especie de conector. ¿Y qué hace un conector? Une 2 partes, al menos 2 partes. Un conector puede unir más de 2 partes, pero al menos une 2 partes. Y eso es lo que tenemos en esta transición. Capítulo 8, versículo 2 al 5, es una transición. ¿Transición entre qué y qué? Una transición entre los sellos y las trompetas. Pero el propósito de esta transición no es tanto cortar, sino más bien unir. Por eso llamamos a esta transición un conector. Porque lo que está haciendo este texto es tomar un tema que se reveló en los sellos y lo está implicando nuevamente en las trompetas. Miren lo que se lee en el versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Ya se había mencionado eso en algún lugar en los sellos? Sí, dice, y vi las almas de los decapitados debajo del altar. Y también se menciona el incienso, que son las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El apóstol Juan está recurriendo a el capítulo 6, versículo 9 al 10. Vamos brevemente a Apocalipsis 6, 9, 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Recordemos entonces y veamos
que el capítulo 8, versículo 3 al 5 es paralelo al capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿Qué están pidiendo las almas de los decapitados en Apocalipsis 6? ¿Qué piden? Justicia. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pero según la revelación de los sellos, cuando las almas de los decapitados piden justicia, ¿qué se les revela a esas almas en cuanto a la justicia? ¿Quién recordará eso? Lo que reciben de consolación no es que va a haber un juicio inmediato, sino que Dios juzgaría en la segunda venida de Cristo a todos los que le han hecho daño. ¿Están conmigo en este punto? Repito, esto es importante para ver la transición y cómo esta transición es un conector. Capítulo 6, las almas de los decapitados piden justicia. Dios los quiere consolar. Y para consolarlos les da una visión a Juan. ¿Qué visión? ¿De que los iba a castigar ahorita los que le hacían daño? No, sino que en la segunda venida grandes y pequeños vendrían a ser juzgados. El juicio final es lo que se revela en Apocalipsis 6, 7 y 8. El juicio final es la consolación. Lo vemos en el capítulo 8, versículo 1, cuando escudriñamos y hubo gran silencio. Esa es la consolación de la iglesia del capítulo 6 que clama: ¿hasta cuándo, Señor? Dios le dice a su iglesia: iglesia, espera, no los voy a destruir aún. Habrá un día donde voy a hacer justicia. Ok. ¿Por qué se vuelve a repetir el concepto? Es la misma petición. Son los mismos santos. Es la misma oración. ¿Por qué se repite? ¿Es que las almas acaso están insatisfechas porque Dios no va a hacer el juicio ahora? No, noten esto. El propósito de repetir la oración es que las trompetas que están a punto de revelarse son la respuesta parcial a las oraciones de los santos que piden justicia. Repito. El conector de esta, o la transición que está sirviendo como un conector en esta sección, es esto. La iglesia clamó por justicia, pero Dios le dijo: la justicia se revelará hasta el día del juicio. Sin embargo, se vuelve a repetir la misma oración y dicen que estas oraciones llegan como olor fragante a la presencia de Dios, porque Juan quiere mostrarle y consolar a la iglesia que aunque el juicio final será su total vindicación en la segunda venida de Cristo, no obstante, ya ahora hay actividad del Cristo resucitado juzgando a las naciones a través de estas trompetas, en respuesta a la petición de sus santos. Miren lo que dice G.K. Veal al respecto. Dice esto: este paréntesis del capítulo 8, versículo 2, en conjunción con el versículo 3 y 5, apuntan al hecho que todas las series de trompetas siguientes también son una respuesta divina de la petición de los santos del capítulo 6, versículo 9 al 11. Esto sugiere que Dios está que Dios está comenzando a contestar la oración de los santos por castigo, incluso mientras están orando y previo a la respuesta climática y fundamental del día del juicio. Lo mismo que acabamos de decir, solo que con mayor exactitud.
La razón de esta transición es conectar las oraciones de sus santos, a las cuales se les dijo: tengan paciencia porque es hasta el día del juicio que serán vindicados, con demostrarles que aunque el día del juicio será su vindicación, actualmente Dios, a través de las trompetas, ya está juzgando a las naciones que están lastimando la iglesia de Cristo. ¡Qué aliento! Entender el acceso que la iglesia tiene ante el trono de Dios. Hermanos, la oración de miércoles que la iglesia hace para interceder a favor de la misma iglesia es una que sube a la presencia de Dios. Y aun cuando sabemos que nuestra herencia está en los cielos y que es hasta el día final que seremos consolados y vindicados, no obstante, Cristo, el Padre, escucha ahora a su Hijo y responde actualmente a sus peticiones, juzgando a las naciones a través de estas trompetas. Hermanos, qué ánimo para orar, qué ánimo para no desmayar, sabiendo que existe una respuesta actual, aunque es parcial, porque su plenitud está por cumplirse, es real. Hermanos, Dios escucha a su iglesia que clama. Oh, que nuestros ojos no sean abiertos a las realidades espirituales, que cuando la iglesia se reúne para orar, el Dios soberano escucha a su iglesia afligida, escucha a su iglesia necesitada, escucha a su iglesia humilde, escucha a su iglesia debilitada, escucha a su iglesia con poco poder y le responde. Hermanos, no desmayemos entonces en nuestros deberes de oración, sabiendo que nuestras oraciones le son gratas al soberano Señor. Después de esta transición, entonces sí, comienzan las trompetas. Vean el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Pero viene entonces el conector. Y hasta el versículo 6 empiezan tal cual las trompetas. ¿Cuál es el símbolo de la trompeta? El símbolo de la trompeta, dice G.K. Beale, en el Antiguo Testamento, las trompetas tenían varias connotaciones, incluyendo juicio, advertencia, victoria y juicio escatológico. Todo lo cual puede estar incluido en estas trompetas. ¿Por qué Juan ve ángeles con trompetas? Porque las trompetas en el Antiguo Testamento son símbolos de juicio y advertencia. Símbolos de juicio principalmente, pero también de advertencia. Y es interesante notar que las las trompetas tienen un paralelo con las plagas de Éxodo. Las trompetas de Apocalipsis tienen un gran paralelo con las plagas de Éxodo. Hermanos, ¿para qué fueron las plagas que sucedieron en Egipto? Para juzgar al pueblo de Egipto por su idolatría y por su opresión al pueblo de Dios. ¿No empieza así toda la historia del Éxodo? Yo he escuchado el clamor de mi pueblo y los voy a liberar. Esas plagas fueron dadas para juzgar a Egipto, para juzgar a Faraón. ¿Cómo? Endureciéndolo a través de estas plagas. Y entonces así vindicar a su pueblo. Y pueden ver ustedes, por ejemplo,
La primera trompeta, granizo y fuego, tiene que ver con la séptima plaga, granizo y fuego. La segunda trompeta, sangre, en las dos hay sangre. La tercera trompeta no tiene un paralelo, aguas amargas, aunque hay aguas contaminadas por sangre en Egipto. La cuarta trompeta, obscuridad. La novena plaga, obscuridad. La quinta trompeta, langostas. La octava plaga, langostas. La sexta trompeta, ejércitos. No hay un paralelo tal cual. La séptima tormenta, lo mismo que pasa en la plaga o pasa al final en Éxodo 19. Esta tabla la tomo de Bernd Poitras, un teólogo de Westminster. He tomado esa tabla de ahí. El propósito de asemejar y demostrarles que hay un paralelo entre las plagas y las trompetas es enfatizar que el propósito de las trompetas en Apocalipsis, que toma su imagen del Éxodo, de las plagas de Egipto, es juicio. Las trompetas son juicio. Ahora, muchas de las plagas con las cuales Dios juzgó a Egipto, también sirvieron para amonestar a muchos egipcios y llevarlos a arrepentimiento. Así también las trompetas, pero su propósito principal es juicio. Ahora, más interesante aún, si queremos entender bien el significado de las trompetas en Apocalipsis, es el paralelo con Josué capítulo 6. Y no podemos ir a Josué capítulo 6, pero ustedes pueden hacerlo en su hogar. Pero es demasiadas alusiones a Josué capítulo 6. Vean, por ejemplo, la destrucción de Jericó comienza con el pueblo hablando, o más bien con un gran silencio. Un gran silencio. Darían vueltas en un gran silencio. El silencio de Israel era la anticipación del juicio de Jericó. Vean Apocalipsis 8:1. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, el toque de la trompeta durante 7 ocasiones. 7 veces se tocan las trompetas en el libro de Josué. Hay 7 trompetas en el libro de Apocalipsis. Además, ¿qué llevaba el pueblo cargando? El arca. El arca. ¿Qué se revela en Apocalipsis 11? El arca. Está el arca del pacto con el pueblo. Además, después de las 7 trompetas, las murallas de Jericó caen. Después de la 7ª trompeta, se dice en la Escritura, también hace grandes señales de... Perdón, está mal ese texto. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Cuándo ocurre esta destrucción de la gran ciudad Babilonia en Apocalipsis 11? ¿Cuándo ocurre? Después de la 7ª trompeta. Ahora, esto todavía se hace más fuerte aún si recordamos que la razón por la cual se menciona a la iglesia como las 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta tribu. Si ustedes recordarán, dijimos que Juan usa ese lenguaje para describir a la iglesia como un ejército. Si esa interpretación es correcta, lo que estamos viendo aquí con las 7 trompetas es la destrucción de Babilonia hecha por Dios a través del ejército de su iglesia.
Así que sabiendo que el propósito de las trompetas son el juicio de Dios, comencemos con las 4 primeras trompetas. Es interesante el orden que hay aquí. Primero se mencionan 4 trompetas, así como primero se mencionan 4 sellos. ¿Recuerdan que los 4 sellos tienen que ver con los 4 caballos? Así también aquí hay una división natural. 4 sellos, después hay un paréntesis de que este es el primer ay, y después ocurren 2 trompetas. Así también en Apocalipsis 6 y 7. Ocurren 4 sellos, después 2 sellos, después un interludio y después el 7º sello. Así también exactamente con este texto. Ahora, antes de empezar a ver de una manera muy resumida el significado de cada trompeta, es importante que les recuerde que aunque la visión de las trompetas es cronológicamente después de los sellos, o sea, cuando nosotros leemos la Biblia y la forma en la cual Juan vio esta visión es cronológica de la siguiente manera. En primer lugar, Juan ve sellos. Es lo primero que ve Juan, es lo primero que leemos nosotros. Después Juan ve las trompetas. Juan ve después las trompetas. Escúchenme aquí. Aunque Juan lo ve así cronológicamente, en su realización no son primero los sellos y después las trompetas. Escuchen. Los sellos y las trompetas ocurren al mismo tiempo. Los sellos y las trompetas ocurren al mismo tiempo. Las trompetas describen el mismo tiempo que describen los sellos. Hermanos, ¿qué periodo describen los sellos? La iglesia desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la segunda venida, ¿sí? ¿Qué describen las trompetas? Dios juzgando al mundo desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Miren lo que dice G.K. Beale. Las trompetas son una recapitulación temporal del mismo periodo revelado en los sellos. Recuerden, hermanos, que Apocalipsis está compuesto por 7 ciclos. ¿Cuál es el primer ciclo? Dijimos hace 2 semanas. El primer ciclo son los sellos. ¿Cuál es el segundo ciclo? Las trompetas. Pero vean esto, no se cumple primero el primer ciclo y después el segundo. Esta es una mala interpretación de Apocalipsis. ¿Cómo ocurre? Bueno, el primer ciclo es paralelo al segundo ciclo. Son el mismo periodo de tiempo. El mismo periodo de tiempo. Es importante saber esto porque lo que está pasando en las trompetas es Dios contestando las oraciones de su iglesia desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Dice todavía G.K. Beale, pero mientras que el enfoque del primer ciclo, ¿cuál fue? El enfoque del primer ciclo fueron los 5 sellos, es la tribulación a través de la cual la iglesia debe pasar. ¿Qué describe el primer ciclo y el segundo ciclo? El mismo evento, pero los sellos se enfocan en la iglesia que sufre. Las trompetas, el segundo ciclo, se enfoca en el mundo que es juzgado por Dios. El mundo siendo juzgado. Las trompetas
Perdón, las copas y las trompetas no son otro ciclo que ocurre después, como dicen los dispensacionalistas. Bueno, primero los sellos, este periodo de la tribulación. Después las trompetas, este periodo de la tribulación. Después las copas, este periodo de la tribulación. No, Apocalipsis está describiendo el mismo evento en diferentes ángulos. Primer ciclo, la iglesia sufriente. Segundo ciclo, el mundo pagano siendo juzgado porque es idólatra y porque persigue a la iglesia. Yo sé que a lo mejor no necesitaban que les recordara eso porque lo tienen fresco en sus mentes, pero por precaución les recuerdo eso. Vayamos entonces, creo que esto sí lo tienen en sus tablas. Vayamos a las 4 primeras trompetas. Ahí tienen una tabla. Hermanos, esto es muy resumido y solo quiero enfatizar algo porque voy a avanzar un poco rápido aquí, que apenas vamos en el 25% de la clase y ya llevamos más de media hora. Recuerden, Juan está viendo estas trompetas. Juan está viendo lo que se nos está narrando. Así que cuando leas esto, imagínalo. Hay permiso de imaginar eso. Para eso nos fue dado, para imaginarlo. Así que cuando leas las trompetas, leemos en el versículo 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Imagínalo. Ahora, recuerden que si tendrán éxito en interpretar Apocalipsis, deben saber que los símbolos y las imágenes que Juan está viendo tienen un equivalente realista. O sea, Juan ve imágenes, pero recuerden que las imágenes, ¿qué son? Símbolos. O sea que los símbolos tienen un significado real. Hoy leímos en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. Podemos imaginarnos una puerta porque así vamos a entender mejor el significado. Pero todos sabemos que Jesús estaba hablando en forma simbólica. Él no es una puerta, Él no es tal cual como dice en Juan 6, pura carne y pura sangre. En el sentido que no sea una persona física. Él dice ser un pastor, no por eso lo imaginamos con un cayado, sino por lo que eso simboliza. Todas las trompetas tienen imágenes de granizo y fuego. Una montaña ardiendo. ¿Saben qué piensan algunos que es la montaña ardiendo? Ellos dicen esto. Pues todos sabemos la imagen de una montaña. Pero como está ardiendo, lo mejor es ver a esta montaña de cabeza. Es una montaña y está ardiendo. ¿Qué es? Es que hubo una bomba y las bombas explotan así. Entonces lo que Juan estaba viendo era la bomba nuclear de algún momento en la historia. No, si interpretamos eso así o cuando la estrella está cayendo, algunos han pensado que se refiere cuando las estrellas de Hollywood estaban cayendo en los vicios. El momento que interpretamos eso, violamos el significado del texto. Juan ve imágenes que tienen paralelos, que tienen símbolos terrenales. Por eso divido esta tabla en la trompeta y después el significado del símbolo. Sí, Juan está viendo, algunos piensan que las langostas eran algún tipo de helicóptero de Rusia y que Juan lo describe como langostas y con esas caras porque así es lo que Juan veía y solo podría decir que es langostas. No, Juan no estaba viendo Rusia o viendo Corea y sus maquinarias de destrucción. Juan estaba viendo visiones
a través de símbolos antiguos testamentarios que tienen significados reales. Ok. Habiendo insistido en esto y rogándoles que en su lectura de la Biblia no caigan en el error de interpretar montañas como bombas, estrellas como artistas, langostas como helicópteros y demás, veamos brevemente los significados. Granizo y fuego. Dios juzga al mundo con hambruna. Recuerden, en Éxodo 9, 22 y 25, donde se derrama el juicio de granizo con fuego, ¿qué es lo que daña ese juicio? Daña el alimento. Se quedan sin alimento. Ok, Juan está viendo lo mismo para decir que Dios juzga a las naciones a través de hambrunas. Segundas, trompeta. Una gran montaña ardiendo con fuego. En Jeremías 51, 25, Jeremías, algunos creen que era un volcán lo que estaba viendo Juan, pero lo más probable es que esté haciendo alusión a Jeremías 51, 25. Y ahí les puse otros textos para que ustedes lo corroboren, porque por causa del tiempo iremos a muy pocos. Dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a un monte quemado. Oh, hermanos, ¿por qué tenemos que irnos a bombas nucleares cuando leemos esto? Cuando el Antiguo Testamento usa este lenguaje de una montaña quemada para decir de la destrucción que traería sobre Babilonia. Dios está diciendo que cuando la iglesia está sufriendo, las trompetas son juicios. El Cristo exaltado está juzgando al mundo que persigue a su iglesia y al mundo que es idólatra a través de hambrunas, a través de catástrofes naturales, a través de juzgando naciones, a través de guerras, a través de destruir naciones. Hermanos, el mundo se ha caracterizado por imperios que caen y imperios que suben, caen, suben. Tercera trompeta. Cayó del cielo una gran estrella. Recuerden, sufrimiento dispensado a las naciones a través de diferentes calamidades. Ahí puse Isaías 14, que es cuando dice tú, estrella de la mañana que caíste. Es una referencia a Babilonia siendo juzgada. Yo sé que hay alguna referencia con Satanás ahí, pero históricamente en el contexto histórico gramatical era una nación siendo juzgada. Es posible que este sufrimiento que se describe con la estrella es un sufrimiento espiritual con el cual Dios lastima las naciones. Por ejemplo, en Proverbios 9:5 se usa este lenguaje. 5:4. Mas su fin es amargo como el ajenjo. El mismo nombre de la estrella, de ajenjo, que lo que produjo era aguas amargas como ajenjo. Mas su fin será amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Parece ser sufrimiento dado a las naciones espiritual. Sufrimiento espiritual. Cuarta trompeta. Dice, fue herida la tercera parte del sol. Lo mismo que en Éxodo. Esto se refiere probablemente a obscuridad espiritual, mental, social y emocional. O sea, Dios juzga a las naciones a través de una obscuridad espiritual. Hermanos, eso tiene paralelo con Romanos 1. Porque cuando no consideraron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Miren lo que dice G.K. Beale. Los judíos interpretaron la plaga de Éxodo,
¿Recuerdan que hay una plaga de obscuridad y gran tinieblas? Dice, los judíos interpretaron la plaga del Éxodo en un sentido simbólico. La oscuridad aquí puede referirse a una señal de juicio divino que pone al hombre en desesperación. Así que, resumamos. Estas trompetas son juicios simbolizados a través de imágenes del Antiguo Testamento. Juicios que ocurren durante toda la era de la iglesia, que afecta parcialmente a la humanidad. Las trompetas no destruyen a toda la humanidad, siempre son parciales. Los eventos desastrosos que ocurren durante el tiempo de la iglesia, como temblores, tsunamis, guerras, hambrunas, etcétera, son juicios de Dios a las naciones idólatras y a las naciones que lastiman la iglesia de Cristo. Hermanos, esto nos debería hacer ver diferente las catástrofes que ocurren a través de nuestro mundo continuamente. ¿Por qué en tal región pasó tal cosa? ¿Es que Dios quiere lastimarlos y simplemente se antojó ahí? ¿O es que Dios está juzgando a las naciones a través de derramar calamidades? Después hay un breve paréntesis. Ustedes tendrán que leer las copas en su casa más detalladamente. Pero vean, por ejemplo, el versículo 13. Y miré y oí un ángel volar, probablemente no sé si aquí alguien trae la Biblia de las Américas, pero es probable que la palabra sea un águila. Y miré y oí un águila, o vamos a dejar aquí, ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Noten esto. 4 trompetas que son el juicio de Dios en respuesta a las oraciones de los santos. Pero ahora se escucha: ay, ay, ay. Las trompetas que están por sonar serán una calamidad mucho más grande. La quinta y la sexta trompeta son los 2 primeros ayes. Quinta, trompeta quinta. Vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Y hermanos, aquí vemos en el capítulo 9 que se abrió el abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y las describe de cierta manera. Déjenme dar la interpretación, porque tenemos que llegar a los 2 testigos. Déjenme dar solo la interpretación y ustedes lo intentan meditar en su hogar. A través de poderes demoníacos, Dios aflige al mundo espiritualmente, hasta el punto que hace desesperarlos. La muerte, al mostrarles la vanidad de sus ídolos, es más deseable. Las naciones prefieren morir. Esto nos hace entender entonces que la quinta trompeta no es una aflicción física tal cual. Es una aflicción espiritual que los hace desear la muerte. Es tan dura la aflicción espiritual que les hace desear la muerte. Sabemos que son estos poderes diabólicos que Dios usa para juzgar a las naciones. ¿Por qué? Porque salen del pozo del abismo, y además en el versículo 11 se hace referencia clara: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Son poderes demoníacos que Dios en su soberanía usa para afligir a las naciones con tal tormento espiritual que a algunos les hace preferir la muerte. Hermanos, ¿serán estos tormentos relacionados con cuestiones que los hombres prefieren quitarse la vida? Son juicios de Dios. Las langostas no están describiendo algún evento en particular, sino que se está usando el símbolo que se habla en Joel 2, que habla del sufrimiento espiritual. Dice un autor: la luz de la verdad que dirige las vidas de los hombres y los guía en caminos correctos
dado paz a sus almas, es oscurecida por los engaños e ilusiones que Satanás da. Sexta trompeta. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hermanos, el río Éufrates en el Antiguo Testamento se refiere al norte. Se refiere a una posición del norte. Del norte, en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel, vienen los enemigos, vienen naciones destructoras. Así que cuando se habla de la sexta trompeta, es una forma de juicio que se nos presenta aquí a los idólatras. Los poderes demoníacos son instrumentos de Dios para juzgar a las naciones, dejándolas caminar en sus perversos corazones. Jeremías 46 puede ser buscado. Sabemos que la sexta trompeta tiene un énfasis sobre la falsa enseñanza. O sea, el juicio es Dios permitiendo que poderes demoníacos engañen espiritualmente a las naciones. ¿Cómo sabemos que el énfasis de este juicio es enseñanza? Se menciona la boca en el versículo 18. Además, versículo 19, se habla de serpientes y de escorpiones. Así fueron llamados los fariseos. Y en Deuteronomio 8:25 y Números 21:6 se habla de falsos maestros como escorpiones y serpientes. Así que el sexto juicio, hermanos, y esto es muy importante, según el ángel, el sexto juicio es un ay, es una trompeta peor que las otras calamidades. La falsa enseñanza, la falsa doctrina, es un arma que el diablo usa para arrastrar a los hombres y que el soberano Dios permite para terminar de juzgarlos. Esto dice en Timoteo. No es que los hombres están engañados por la falsa doctrina, es que es lo que quieren escuchar. Y Dios se las da para juzgarlos. Y Dios se las da para que cumplan la medida de la ira. Versículo 20 y 21 de Apocalipsis 9 terminan diciendo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. O sea, esto pasa durante todo el tiempo de la historia de la iglesia y los juicios siempre son parciales, dañando esta parte del mundo, esta nación, este pueblo, este lugar, etcétera. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorarlos a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír. Esto enfatiza, hermanos, que las naciones que están siendo juzgadas es por su idolatría. Hermanos, ¿por qué? ¿No se han preguntado alguna vez por qué Isaías habla de los juicios a las naciones paganas? ¿Qué le importaba a Israel que las naciones paganas iban a ser juzgadas? Capítulos completos y largos son solamente hablando de los juicios a las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones le pertenecen al Señor. Y su idolatría es un pecado contra Él. Y Dios está juzgando estas naciones por su gran idolatría. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Pasa una catástrofe y mejor siguen acudiendo a sus dioses abominables en lugar de rendirse al Creador. Ok. Interludio. Interludio. ¿Qué pasa en Apocalipsis 10? Bueno, déjenme narrarlo brevemente. Juan probablemente está viendo a Cristo, dice en el versículo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. ¿Por qué parece que es Cristo? Porque solo Dios anda en nubes. Nadie más anda en nubes, solo Dios. Además dice que había un arco iris rodeándolo. ¿No vimos ese mismo arco iris en el templo, en el trono de Dios y en el Cordero? Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Misma descripción de Dios. Probablemente Él es Cristo.
tenía en su mano un librito abierto. ¿No tomó el libro en el capítulo 5 de la mano del que está sentado en el trono? Y entonces le dice a Juan, come este libro. Juan es recomisionado para seguir hablando lo que se está revelando. Le da un mensaje a Juan, pero este mensaje es como un león que ruge, como el león de la tribu de Judá. Probablemente así es. Pero lo que escuchas, Juan, ¿qué son? Truenos. Lo tendrán que leer ustedes nuevamente. Juan escucha truenos. Y entonces Juan va a escribir. ¿Y qué le dice el Señor? No escribas. Esto no se los voy a revelar. Hermanos, eso nos recuerda que hay cosas en este mundo que siguen siendo secretas para nosotros, como nos ha intentado demostrar el autor de Eclesiastés, Pastor Salomón. Pero entonces Juan se le llama a comer el libro, el cual se le identifica con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento comió un libro? Bueno, hay dos. Ezequiel y Jeremías también habla de que comió la palabra del Señor y que a su paladar fue como miel, pero a su vientre fue amarga. La misma experiencia de Juan. ¿Qué es entonces el símbolo de este interludio? Recuerden, ¿por qué interludio? Porque se detuvo en la trompeta sexta. Existe este paréntesis que recomisiona a Juan para su labor de profeta. ¿Qué significa comer el libro? Come las palabras, porque es lo que seguirás predicando, Juan. Cómelas. Entonces, a mi boca fueron dulces, pero a mi estómago fue amargo. Porque Juan está siendo advertido que el mensaje que él tiene es uno de juicio para las naciones y que no va a ser bien recibido ante las naciones, sino que caminará en los mismos pasos del maestro, que su enseñanza de juicio le trajo el odio de las personas. Ese es el interludio A, capítulo 10 completo. Creo que vamos muy bien, nos tardamos buen tiempo en el capítulo 10, así que me va a dar tiempo de explicar el interludio B. Interludio B. Capítulo 11, versículo 1 al versículo 14. El propósito de este segundo interludio es expandir y aplicar el interludio anterior a la iglesia. Vean aquí, su atención en esto. Capítulo 10, Juan es recomisionado ¿para qué? Para seguir predicando en medio de las 7 trompetas. Juan tiene que seguir predicando en medio de las 7 trompetas. El capítulo 11, el segundo interludio, tiene el mismo tema, pero ahora lo expande y lo aplica a la iglesia. Apocalipsis 10 es solo Juan. Apocalipsis 11 esta es tu labor, iglesia. ¿Y qué es lo que se encuentra? Los famosos 2 testigos. Hermanos, ¿no saben cuántas fantasías algunos han hecho con estos 2 testigos? Que no perderé tiempo diciendo las posibles interpretaciones, sino nos iremos a la que es la más correcta. Versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hermanos, lo más probable, y mi postura es, que la razón por la cual no se mide el patio. ¿Recuerdan cómo estaba construido el templo? Está el lugar santísimo, después estaba el patio, la parte más amplia, donde ahí los gentiles entraban para orar. Ok, Juan recibe la indicación y ve que no se mide esa parte. Ahora, ¿qué significa medir en el libro de Apocalipsis? Se repite la medición en Apocalipsis 21, versículo 15 al 17. ¿Y qué es lo que se mide? La gran ciudad,
la Nueva Jerusalén. ¿Y cuál es el símbolo de medir la Gran Jerusalén? Decir a la iglesia que en aquel momento ya no habría ningún enemigo. Entonces, mi punto es este. Lo que Juan está recibiendo es la revelación de que la iglesia, representada por el patio, aunque es el templo de Dios, no obstante está expuesta al ataque de los gentiles y las naciones. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando la iglesia está siendo perseguida? Y cuando la iglesia también está padeciendo de muchas de las trompetas, no porque Dios las esté juzgando, sino por estar viviendo en el mismo mundo, así como sufrió Israel en el pueblo de Egipto en algunas de las plagas, no todas, pero algunas. Igual la iglesia, algunas de las trompetas nos van a alcanzar. ¿Qué hacer cuando este patio no está protegido con absoluta y total protección, donde no puede haber daño? Más bien hay daño. En el patio está la iglesia, el patio es la iglesia, hay daño. ¿Qué hacemos? Bueno, versículo 3. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 2070 días vestidos de cilicio. Algunos creen que son hombres superpoderosos que predican a los judíos, que no van a morir, que van a estar predicando hasta cierto tiempo y van a resucitar, que sí son Moisés y Elías y demás. Hermanos, los 2 testigos no es nada de eso. Los 2 testigos es la iglesia. La iglesia es el patio del templo que sufre. La iglesia es los 2 testigos en su actividad misionera en medio del sufrimiento. ¿Qué hace la iglesia en medio del sufrimiento? Predica. ¿Qué hace la iglesia en medio del dolor? Predica. Tengo al menos 7 evidencias por las cuales es la iglesia. Déjenme ir muy rápido aquí. Los versículos 9 al 13, leamos versículos 9 al 13 del capítulo 11. Y los de los pueblos, tribus y lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Dice, estas son tomadas de G.K. Beale. En los versículos 9 al 13, que acabamos de leer, bueno, nos faltó versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Dice G.K. Beale, en los versículos 9 a 13, declara que el mundo entero verá la aparente derrota de estos testigos. Una declaración únicamente entendible si son considerados como toda la iglesia mundial. Es improbable que la tecnología de comunicaciones globales, por las cuales 2 personas individuales pueden ser vistos por todos alrededor del mundo. Algunos piensan esto, es que la tele va a ser capaz de decir que 2 testigos murieron. No, solo el mundo se regocija si la iglesia es la que cae. Segunda razón, la profecía de los testigos por 3 años y medio, el mismo periodo de tiempo que la ciudad santa, el versículo 2, vean versículo 2 conmigo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ahora versículo 3, y daré mis testigos que profeticen por 1270 años, vestidos de cilicio. Dice, la profecía de los testigos por 3 años y medio, el mismo periodo de tiempo que la santa ciudad es hollada, versículo 2. Y la mujer de Apocalipsis 12:6 también representan a la iglesia. Y aquellos que moran en el cielo son oprimidos en el capítulo 13 y 6.
Tercer razón, frecuentemente en otros sitios del libro, toda la comunidad de creyentes es señalada como la fuente de la testificación cuando el testimonio se da de Jesús. Otra razón, los poderes de Moisés y de Elías se atribuyen a ambos testigos igualmente y no divididos entre ellos. Son gemelos proféticos idénticos. Son la iglesia, no dos personas. Son identificados los dos candeleros en el versículo 4. Lean conmigo versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Son identificados como dos candeleros en el versículo 4, que deberían ser identificados como la iglesia. Ya lo vimos. ¿Quiénes son los candeleros? En el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. La iglesia. El Antiguo Testamento había profetizado que toda la comunidad escatológica del pueblo de Dios recibiría el don de la profecía del Espíritu Santo. ¿Dónde? Joel 2. Y la comunidad cristiana temprana entendía que esta profecía había comenzado en el cumplimiento de ellos. ¿Dónde? Hechos 2, 7. La iglesia es la profecía de Zacarías que recibe el Espíritu Santo para hacer luz a las naciones. ¿Recuerdan esa famosa menorá de Zacarías capítulo 4 que recibe de los olivos el Espíritu Santo? Que es Cristo, y la iglesia en unión con Cristo, siendo luz, recibiendo el Espíritu para testificar a las naciones. Además, en el versículo 7 establece que la bestia hará guerra contra los testigos. Esto alude a Daniel 7:21, donde es atacado no un individuo, sino la nación, la comunidad del pacto. Así que los dos testigos son la iglesia. ¿Y qué nos enseña esto? Así como Juan fue recomisionado a seguir predicando los juicios que Dios tenía sobre las naciones, aunque esto le iba a traer persecución, destierro y la muerte, así la comunidad del pacto, la iglesia, en medio del sufrimiento, debe seguir testificando del evangelio. Ok, se termina el interludio y ocurre la séptima copa. Hermanos, les acabo de explicar que los sellos y las trompetas es la descripción del mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo? Desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Ok, si les quedó duda sobre eso, miren cómo aquí hay una plena destrucción. Ahora, antes de leer esta destrucción, vayan conmigo rápido a Apocalipsis 6. Brevemente, Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Está interesante esto, ¿no? ¿Cuántas estrellas se necesitan para destruir la tierra? Ok, piénsenlo y luego platicamos. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Si esto no es lenguaje simbólico, entonces la tierra tiene 7 vidas o algo así. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ok, ahora disfruten la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15. Disfrútenla, hermanos, porque esta es nuestra esperanza. La iglesia será vindicada cuando Cristo regrese por ella. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, la misma ira del sexto sello. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Hermanos, ¿quiénes son los siervos los profetas? Juan está en su oficio profético, pero la iglesia está siendo identificada con el oficio profético de Juan. A los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto es el fin, el juicio final sobre los idólatras y sobre los que dañan el pueblo de Dios. La iglesia no quedará vindicada. La iglesia no quedará sin vindicación. Hermanos, esto es por lo cual me atrevo a decir que no hay institución más preciosa en esta tierra que la iglesia. Algunos se enfurecen cuando digo esto, porque con cierta razón dicen: la familia, hermano, la familia es más preciosa que la iglesia. La familia es muy preciosa. Pero aunque te enojes conmigo, la iglesia es más. Cristo vino a traer disensión entre padre y madre. Vino a traer disensión entre hijos y padres. Entre nueras. ¿Entre nueras? Siempre me equivoco y digo al revés. Suegras, yernos. De hecho, Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí y ama más a padre, madre, hermanos, no podrá ser mi discípulo. Pero la iglesia nunca está llamada a dejar de amar la iglesia para seguir a Cristo. La iglesia sigue a Cristo a amar la iglesia. Además, tu familia puede sufrir mucho, pero si los de tu familia no son parte del cuerpo de Cristo, tu familia no será vindicada. La iglesia sí. La iglesia será vindicada al final de los días. La iglesia será exaltada entre todas las naciones. Tu familia quizá no, pero la iglesia sí. Hermanos, predico a favor de la familia. Padre, ama a tus hijos, ama a tu esposa. Esposa, sométete a tu marido, ámalo, respétalo. Niños, obedezcan a sus padres, en contra del divorcio, etcétera. Amén a eso, ¿verdad? Pero hermanos, no hay institución más preciosa en la tierra que la iglesia. No la hay. Que esto nos dé una alta apreciación de lo que es el cuerpo de Cristo. Obrar en contra de la iglesia es obrar en contra de la más preciosa y excelsa institución. Hermanos, Cristo vindicará su iglesia de todos sus enemigos, porque esta es su esposa. Esta es su amada. Por eso, hermano, en cualquier cosa que esté sirviendo a la iglesia, nunca es poco. Porque ya sea llevar el carruaje de la reina, o ponerle su anillo, o llevarle las pantuflas a la reina, o llevarle la cena, nada es poco, porque es la reina. Trabajar en el castillo es un gran privilegio. Cualquier obra que puedas laborar para la iglesia es lo más bello, hermoso y valioso que jamás podrás hacer. Por eso dijo Spurgeon una vez:
creo que es la reina, que le escribe a Spurgeon y le dice: te ofrezco trabajo para que seas mi orador. No me acuerdo si era su orador o para que le predicara a ella. No sé, algo así. Y Spurgeon le manda una carta y le dice: gracias, mi reina, pero tengo un oficio que es tan digno como el que tú me ofreces. Y entonces la reina le escribe, algo así va la historia, no me acuerdo perfectamente, pero algo así va. Entonces la reina le escribe y le dice: ¿qué? ¿Te has atrevido a comparar lo que te estoy ofreciendo? Y entonces Spurgeon contesta: es cierto, mi reina, ¿cómo me atreví a comparar que el servir a su iglesia era tan digno como servirla a usted? Servir a la iglesia no tiene comparación. No acepto ser su orador. Oh, hermanos, que veamos el valor de la iglesia, su hermosura, su excelencia, al ser recordados que ésta será vindicada por el Cristo resucitado. Amén.